paz. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Bien, pues cuando supe que nuestro invitado de honor iba a estar acá, dije, pues está suave porque así yo puedo cantar y no voy a predicar. Dije, está suave eso. Entonces dije, vamos a sacarnos esa espinita. Le cuento que el día que tuve el accidente, un día antes, era sábado, el domingo me tocaba cantar y me dijeron, no puede cantar porque los puntos le van a sangrar. Y dije, híjole, un día me voy a sacar la espina. Y me dice el pastor Juan Lee, mi pastor, invitamos al pastor Pablo Deiro. Dije, pero por favor, sirve que recibimos un gran mensaje. Y pues que decimos en México, me saco la espina. Así decimos en México, hermana. Son palabras muy finas aquí mexicanas que utilizamos regularmente. Pero de verdad, para mí es un honor poder recibir a alguien que he admirado a la distancia en libros, y su trabajo ha sido de mucha bendición para la iglesia en Latinoamérica y en muchos otros lugares. Bien curioso porque él es pastor de mi pastor. Entonces, aunque en la Biblia no existe ese término, a lo mejor podría ser como un abuelo espiritual, aunque eso no existe en la Biblia, pero él es pastor de mi pastor Juan Lee. Entonces, para mí es un honor y un gusto poder dejar el lugar al pastor Pablo Deiros. Adelante, por favor, pase un aplauso para él. Listo, pastor. Qué gusto recibirlo. Gracias. No te vayas. Claro que sí, voy a hacer esto. ¿Está tu esposa por acá? Sí, Saraí, por favor. Si ustedes me permiten y le parece bien a la iglesia, quisiera compartir con ellos, con sus pastores, una palabra que el Señor me dio para ellos y también orar por ellos. ¿Qué les parece? Amén. Hijitos, ustedes sí que han pasado por pruebas difíciles. Y sin embargo, esas pruebas, lejos de derribarlos, derrumbarlos, frustrarlos en el camino que han emprendido en el servicio al Señor, están fortaleciéndoles de una manera muy singular. Y todo lo que ha ocurrido, Dios lo ha permitido con un propósito, y es que ustedes salgan fortalecidos para cumplir el ministerio que tienen por delante. Pero no es un ministerio que se va a hacer con las fuerzas que ustedes han adquirido por estas experiencias que han vivido, sino que lo van a cumplir con la fuerza, con la fortaleza, el poder que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. La palabra que el Señor me dio hace unos minutos para ustedes está en Jeremías capítulo 6, el versículo 27. Te he puesto entre mi pueblo como vigía y atalaya. Reina Valera lo traduce por torre. Y es una torre que pueden golpear los vientos y las aguas, y pueden venir un terremoto o la circunstancia que sea, pero esa torre no se va a derrumbar, porque está construida sobre fundamentos sólidos y con piedras de amor que son indestructibles. Y agrega el versículo, ¿cuál es el propósito de esa fortaleza y de esa construcción tan sólida que el dolor, el sufrimiento y la angustia pasada han provocado en ustedes? Y es para que escudriñes y examines la conducta de mi pueblo. Y dice Reina Valera, conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Así como la tormenta quiso derrumbar la torre y la fortaleza de Dios la mantuvo en pie, así también esa fortaleza va a ser puerta de señales, prodigios y milagros abundantes en esta congregación. Y cientos y cientos
y cientos de personas llegarán a conocer el amor de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios para salvación y restauración de muchas vidas. El Señor los acompañó paso a paso en este camino difícil. Ahora, después de haber sembrado fe, paciencia, de haber estado soportando la tormenta y sobre todas las cosas las mentiras, los desengaños, los chismes, las calumnias. Es interesante leer lo que sigue diciendo el profeta. Ustedes salen fortalecidos para levantar una iglesia que lleve a miles al conocimiento del Señor y de su salvación. Señor, que tu gracia abunde sobre tus siervos. Llénales con tu Espíritu Santo. Úngeles de tal manera que la experiencia del camino de ellos de sufrimiento y de pruebas se transforme en la plataforma desde la que proyecten un ministerio de poder, de amor, de misericordia y de abundantes frutos para la gloria de tu nombre en la conducción de tu pueblo en este lugar. Los bendigo, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con el deseo de toda bendición sobre la vida de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si es para Cristo, el aplauso vale la pena que sea un poco más fuerte, ¿no? Amén. Aleluya. Qué tiempos difíciles estamos transitando, ¿verdad? Y ustedes aquí en Ciudad Juárez, probablemente de todo nuestro continente latinoamericano, han pasado tiempos de grandes pruebas. Yo he estado, no sé, hace casi poco más de 20 años atrás visitando Ciudad Juárez, especialmente con la fundación del Seminario a Todas las Naciones. Un hermano me recordaba recién que estuve predicando en esta iglesia hace unos cuantos años atrás. Yo me había olvidado. Y es un motivo de gran alegría estar con mi esposa Norma acompañándoles en esta mañana. Pero estos son tiempos difíciles. De alguna manera, a nivel global, reina la confusión, predomina la mentira, hace lo que quiere el engaño, y esto nos crea enormes dificultades para encontrar nuestra propia identidad, especialmente como creyentes. En todo nuestro continente, en las iglesias evangélicas, se percibe este problema de una falta de identidad. El cristianismo evangélico denominacional durante 2 siglos y medio, nos permitió un cierto grado de identidad cuando nos llamábamos bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, etcétera, etcétera. Hoy eso se está terminando. Es una realidad histórica innegable. Se están terminando las instituciones, pónganle el nombre que quiera o la causa que quiera, llámenlo posmodernidad, globalización o secularismo o poscristianismo, lo que sea, pero los cristianos estamos con un problema de identidad. Es más, cuando 5 cristianos se reúnen para identificarse, probablemente van a haber 10 opiniones distintas y no se ponen de acuerdo. Como nunca antes, hoy los creyentes en Jesucristo necesitamos afirmar nuestra identidad, pero una identidad cristiana, un cristianismo que responda a la verdad permanente, eterna de la palabra de Dios. Y en esta mañana probablemente el apóstol Pedro nos puede dar una mano o ayudarnos a entender nuestra identidad cristiana y a definir nuestro cristianismo. En su primera carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versículos 7, 8 y 9,
me parece que nos da una respuesta a nuestra inquietud que les invito a explorar y a analizar con la guía del Espíritu Santo en esta mañana. Dice así la palabra de Dios, es el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, que dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo vean ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Pedro acá nos dice 5 cosas, es como que compartiera con nosotros 5 pistas para definir la identidad cristiana, lo que el cristianismo es. Y la primera cosa que nos dice es que el cristianismo, la fe cristiana, es una persona. No es un credo, no es una confesión de fe, no es un versículo bíblico, no es un régimen de conducta, no es un estilo de vida, no es una forma de vestirse, de hablar o de conversar. La fe cristiana es Jesucristo, dice él. Al final del versículo 7 lo expresa de esta manera: cuando Jesucristo se revele. Eso es cristianismo. Ahora, por supuesto que esto parece ser obvio y claro, que la fe cristiana, que el cristianismo es Jesucristo. El problema está en que no todos estamos de acuerdo de quién estamos hablando. En América Latina hay un montón de imágenes de Jesucristo. Está el Jesús revolucionario, que se parece más al Che Guevara que al personaje del que leemos en los evangelios. Está el Jesucristo superstar, rockero, que pelo largo, incluso con un arito en la oreja, y que está todo el tiempo sacudiéndose al ritmo de un rock de moda. Está el Cristo milagrero, que reparte milagros como si fuesen caramelos a toda la gente que está detrás de los milagros. O el Cristo de la prosperidad, que parece tener una varita mágica y toca a algunos y los llena de oro y a otros los manda al cajón de la pobreza. Y la lista de Cristos que andan circulando por América Latina y también por México es enorme. ¿De quién estamos hablando? Es muy cuidadoso Pedro en decir que nuestra fe cristiana está puesta en Jesús Cristo. Porque Jesús nos llama la atención a aquel que nació en Belén, se crió en Nazaret, aquel que juntó 12 seguidores, aquel que predicó a las orillas del mar de Galilea, partió el pan con sus discípulos, fue a la cruz donde entregó su vida para nuestra salvación. Este ser humano, plenamente humano como nosotros, soñó, tuvo ilusiones, comió, durmió, se cansó, lloró, rió, como cualquiera de nosotros. Este es nuestro Señor, un ser humano como nosotros. Pero Él también es el Cristo, el ungido, el Mesías, el que venció la muerte, resucitó y fue declarado Señor, y hoy está sentado a la derecha del Padre, reinando soberano, y es el que gobierna todas las cosas. Nuestro Jesús Cristo no es un líder revolucionario, un gurú de autoayuda o algo por el estilo. Él es el hombre perfecto a cuya estatura todos nosotros tenemos que crecer
para ser también seres humanos perfectos como Él. Y Él es el Cristo, el Señor de nuestra vida, el único a quien servimos, seguimos y de quien nos sentimos felices de estar a sus órdenes. El cristianismo es Jesucristo. No es ninguna idea, no es ninguna fórmula, no es un determinado doctrina teológica, es la persona de Jesucristo con todo lo que Él significa a la luz de la revelación de su palabra y a la luz también de nuestra experiencia con Él como nuestro Salvador y Señor. La segunda cosa que nos dice Pedro en este versículo es que el cristianismo es también amor. Dice el versículo 8, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. El cristianismo es amor. A veces pensamos que el cristianismo es una determinada fórmula para portarse bien o para cumplir con los mandamientos o para seguir con ciertas reglas y costumbres o tradiciones que nos vienen desde antiguo. Pero la verdad es que el cristianismo es una profunda experiencia del amor de Dios. Lo decimos con el versículo más citado de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó. ¿Cómo sigue? Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice el apóstol Pablo, en que siendo aún pecadores, ¿cómo sigue? Cristo murió por nosotros. El cristianismo es amor. Uno no se explica cómo, siendo el cristianismo amor, tantas veces ha sido el cristianismo la causa de guerras, de conflictos, de persecuciones entre hermanos, de discriminación de personas por el color de la piel y cosas por el estilo. Eso no es cristianismo, eso es paganismo puro. El cristianismo es amor. No es un amor, ¿cómo lo podríamos llamar? Sí, condicional. Te amo si me das tal cosa o tal otra. O el amor porque, te amo porque me has ayudado en esto o me has beneficiado en lo otro. O el amor quizás depende de o está sujeto a las circunstancias. Es el amor a pesar de todo. A pesar de que somos pecadores, Él nos ama. A pesar de que le hemos dado la espalda, Él nos ama. A pesar de que lo hemos crucificado, Él dice, perdónalos porque no saben lo que hace. Igual nos ama. A pesar de que lo negamos con nuestra conducta, con nuestros pensamientos y actitudes, Él igual nos ama. Porque es amor. Es la encarnación del amor de Dios por cada uno de nosotros. Si nuestro cristianismo no transpira amor, no comunica amor, no expresa amor, no es cristianismo auténtico, es un cristianismo falso. Pero Pedro no se queda solo con esto, además de decirnos que el cristianismo es una persona y que es amor, agrega en este versículo 8, aunque no lo ven ahora, creen en Él. Y esto es interesante. El cristianismo es fe. ¿Pero qué fe? Porque todo el mundo habla de fe. Parece mentira que la palabra fe, que apenas tiene 2 letras en nuestra lengua, tiene tantos significados distintos. En la Edad Media, y permítanme una referencia a esto, al latín, había 2 palabras en latín para referirse a lo que nosotros traducimos en nuestra lengua como fe. La primera palabra tenía que ver con ascensus. Ascensus en latín significa asentimiento, afirmación. ¿Qué era lo que hacía la Inquisición? La Inquisición arrestaba a una persona, por ejemplo, protestante en España,
y los sometía a la tortura, porque la tortura era parte del protocolo regular. Antes de preguntar, torturaban, ablandaban a la persona y después la interrogaban, la inquirían. Eso es inquisición. Y entonces le preguntaban, ¿eres cristiano? El otro decía sí, y lo seguían torturando. Confiesa tu fe cristiana, y en el mejor de los casos decía el Padre Nuestro, o las 8 bienaventuranzas, o el credo apostólico: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y lo seguían torturando porque la pregunta era: dinos la verdad, dinos la verdad, dinos la verdad. Y por más verdad que dijera el torturado, lo seguían torturando hasta que finalmente lo quemaban en la hoguera. Eso es ascensus. Ascensus es un credo, ascensus es algo intelectual. Hay un montón de cristianos que, si uno les hace la encuesta en la calle y les pregunta: ¿usted de qué religión es?, dice cristiano. Pero cristiano porque leyó alguna vez la Biblia, porque alguna vez fue a misa, porque lo bautizaron de chico, porque hizo la primera comunión, porque lleva consigo una estampita, una medallita, un esto, lo otro, pero no conoce a Cristo de manera personal. Algunos de ustedes, si no muchos de ustedes, vivían ese tipo de cristianismo antes de conocer a Jesús personalmente, ¿verdad? Pero lo conocieron por la fe, no por creer intelectualmente, no por recitar un credo, sino por conocer a una persona, a la persona de Jesús, y confiar en Él. La fe como confianza, vuelvo al latín, usa la palabra fiducia. Fiducia significa confiar. Es esa confianza que tenía aquel niño en los Alpes suizos cuando un grupo de científicos estaban haciendo algunos experimentos en las colinas más altas de los Alpes suizos y llevaban una serie de equipos muy costosos con ellos, aparatos de medición y demás muy sofisticados, pero muy caros, y subiendo, digamos, ya en los glaciares y en las partes más altas con hielos, parte del equipo se cayó por una grieta muy angosta. Y trataron de recuperar esos equipos por todos los medios, trataron de bajar, era imposible, un adulto no podía entrar por la grieta. Y entonces uno de los guías de una villa ahí en Suiza, al pie de monte, dijo: miren, la única manera en que vamos a poder recuperar esto es con una persona pequeña o un niño. Yo tengo mi hijo, 8 años, él me acompaña en las expediciones, él conoce bien la montaña, lo podemos poner un arnés y lo bajamos y, bueno, probamos a ver qué recuperamos. Lo llamaron al niño. El chico, imagínense, científicos internacionales y demás, era la estrella del evento. Y entonces le trataron de explicarle los riesgos, el peligro, y le dijeron: te vamos a atar un arnés y vamos a poner una soga muy firme y desde acá arriba te vamos a sostener. Y el niño dijo: yo voy a bajar, pero con una condición. Y todos dijeron: ¿cuál? Que la soga la sostenga mi papá. Eso es fiducia, eso es confianza, eso es fe cristiana. No es creo en Dios Padre Todopoderoso y repetir como loro algo que no entiendo, o la teología o la sana doctrina. No sirve para nada eso. La cuestión es: ¿confías en Cristo o no confías en Cristo? ¿Estás dispuesto a entregarle la vida a Cristo y a morir por Él? Porque por más que te recites el Salmo 23, Juan 3:16, 1 Corintios 13 y los 66 libros de la Biblia, eso no es fe, eso es religión. Y la religión no salva a nadie. Pero la confianza en Cristo transforma la vida. Ese Jesucristo a quien amamos y en quien confiamos es el que tiene el poder de hacer de nosotros de una manera auténtica y única cristianos. Pero la cosa no termina acá. Pedro nos agrega un cuarto ingrediente a la fórmula del cristianismo y termina diciendo en el versículo 8:
Después de decir Jesucristo, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él, agrega, y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. ¡Alegría! El cristianismo es alegría. ¿Por qué hay tantos cristianos con esa cara de amargado que parecen zombies en lugar de personas llenas de la vida de Jesucristo? Cristianos que andan con el velo en la cabeza, con la vela en la mano y llevando el crucifijo a cuestas toda la vida, cuando nuestro Señor vive, es poderoso y nos llena de su poder, gracia y de vida. Y esto es motivo de alegría, no de andar medrosos con un funeral permanente, disfrutando de un Cristo muerto que como Lázaro al cuarto día ya tiene olor a naftalina o a podrido. Nuestro Cristo vive. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Alegría. Pero miren esto, la alegría Pedro la califica, y la califica de dos maneras. Dice, se alegran con un gozo indescriptible. ¿Qué es un gozo indescriptible? Cuando me agarra el Espíritu Santo y me alegro en el Señor, no hay palabras para poder explicarlo. No tiene explicación. No hay forma de entender esta alegría que no viene de los estímulos de afuera, sino que nace de la obra del Espíritu Santo desde adentro. Cuando una persona llena del Espíritu se mata de risa, no se mata de risa porque afuera le contaron un chiste, sino porque el Espíritu Santo le hace cosquillas de adentro. Es la alegría de sabernos hijos e hijas de Dios. Es la alegría de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Es la alegría indescriptible. Y además, glorioso. Es decir, es una alegría, es un gozo que está lleno de la gloria del Dios Todopoderoso, del Señor de señores y Rey de reyes, del que está sentado en el trono de gloria. Es la alegría que Dios tiene cuando un pecador se arrepiente. Es la alegría que Dios mismo tiene cuando una criatura suya se vuelve a Él arrepentido de sus pecados. Es la alegría que llena el corazón del Señor cuando le obedecemos y hacemos aquello que es su voluntad. Y termina Pedro diciendo que el cristianismo, además de Jesucristo, amor y fe en el sentido de confianza y alegría, es salvación. Versículo 9 dice, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Y acá la palabra salvación necesita también ser explicada. Es una palabra en nuestra lengua que la usamos de mil maneras distintas. La usamos como lenguaje religioso en el sentido de salvación del infierno, cosa que para mí no es bíblico eso. Salvación del infierno. O el tipo que ganó la lotería y dice, ¡me salvé! O el que lo apuntaron con un arma para robarlo y cuando dispararon el arma, la bala no salió, vaya a saber por qué, y el tipo dijo, ¡me salvé! No es ese el concepto en la Biblia. La palabra salvación o el verbo salvar es un verbo riquísimo en el griego. Por lo menos tiene dos significados. El verbo sozo en griego significa salvación eterna, vida eterna, la vida abundante y con propósito que Dios tiene para aquellos que creen en Cristo. Y por el otro lado significa sanidad, pero sanidad integral. Cuando invitamos a una persona a recibir a Cristo y la persona responde con fe, declaramos esa persona es salva. Si habláramos en griego, usaríamos el verbo sozo. Cuando oramos por sanidad por una persona y la persona es sana, decimos, usamos exactamente en griego el mismo verbo.
Porque salvación, el concepto total de salvación, es la reintegración del ser humano al propósito original de Dios, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. La totalidad del ser humano es rescatado para el tiempo y para la eternidad. Es restaurado para el tiempo y para la eternidad. Es hecho de nuevo, nace de nuevo para lo que queda de esta vida y por toda la eternidad. Cuerpo, alma y espíritu. La totalidad del ser humano. Y esto es lo que Pedro dice acá. Porque el fin que nosotros buscamos en esta vida, en contra de lo que dice la gente en el mundo, no es la felicidad. Hoy los filósofos contemporáneos y todo el mundo dicen que el fin último del ser humano es la búsqueda de la felicidad. No, lo que buscamos todos es salvación. La salvación de nuestro cuerpo, sanidad, una vida plena desde el punto de vista físico. Buscamos la integridad de nuestra alma. El alma humana es el centro del pensamiento, de la mente, de las emociones y de la voluntad. Y nosotros los seres humanos desesperadamente estamos buscando esto a través de la psicología, los psicoterapeutas, la psiquiatría y la mar en coche, y sin embargo no siempre alcanzamos la meta, porque en realidad la salvación del alma también depende de Cristo. Y ni hablemos del espíritu, que es lo que nos hace propiamente humanos, lo que nos distingue de los animales, lo que nos distingue de todo el orden de la creación, el espíritu que Dios sopló en nosotros y donde va a morar el Espíritu Santo, haciendo de nuestro cuerpo y de nuestra alma su templo. La meta, el deseo, la aspiración de todos ustedes, dice el apóstol Pedro, que es la salvación, la restauración integral de toda su persona humana. Entonces tengo que preguntarte ahora, ya terminando, y te lo pregunto con acento argentino. ¿Vos sos cristiano? ¿Sí o no? Amén. Si de veras conocés a Jesucristo, conocés el amor de Dios y vivís ese amor, estás lleno de fe y confianza en Él, te alegrás como si te estuviera el Espíritu Santo haciendo cosquillas por todos lados y encima decís, soy salvo. Salvo, no porque tengo un terrenito en el cielo, sino porque tengo una vida nueva en Cristo, donde mi cuerpo, mi alma, mi espíritu le pertenecen en totalidad. Entonces, si es así, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sos cristiano y vivís un buen cristianismo. Que así sea para todos nosotros. Amén.